cuando uno define un gobierno de cercanía, no lo hace en función de las encuestas. En esto no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Y en este caso, la decisión del ACE, Ministerio de Transporte, Intendencia Departamental, es armar aquí en Ciudad del Plata, donde no había, instalar una base de SAME de respuesta rápida que tiene que ver con la posibilidad de que mucha gente pueda vivir ante cualquier accidente. Esta es una zona que más accidentes tienen de San José hacia Montevideo, después de Santa Lucía, la posibilidad que tengan no solo calidad de vida, sino posibilidad que tengan vida, ¿no? Porque tener tiempo de respuesta rápido, tener especialistas, tener asistencia, tener traslado, es absolutamente clave. Y en esto que lo haga Salud Pública, que lo haga ACE, que los servicios de salud del Estado, que en realidad están hablando de 1.400.000 usuarios, están hablando de $1.100.000 de presupuesto, poder invertir acá, que dentro de todo el presupuesto ACE quizá no es tanto, para la gente de Ciudad del Plata, que lo reclama hace muchos años, que incluso la intendencia anterior donó un contenedor para poder hacer una base que nunca se pudo instalar, es clave, absolutamente clave, y además es justo. Eso es la cercanía, recorrer, estar, escuchar y cumplir con reclamos que vienen de los vecinos, que tienen muchos años, que son de justicia y que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. O sea que hoy la gente que vive acá en Ciudad del Plata y en toda la zona aledaña va a tener igualdad de oportunidades con otra gente que tenía la posibilidad de tener traslados en ambulancia mucho más cerca, o la posibilidad de tenerlos, acá no los tenía. ¿Hay algún balance de gobierno? Eso se llama gobierno de cercanía con la gente, no es un gobierno de distancia, es un gobierno de cercanía. El gobierno de cercanía implica, por eso, recorrer, estar, escuchar y cumplir. ¿Hay algún balance de gobierno acerca de lo que marcan esa foto de la realidad de las encuestas? Lo que pasa en el gobierno no trabaja en función de las encuestas. Las encuestas son fotos de los momentos, a veces mejor, a veces peor. Y la verdad que de acuerdo al proceso del año que estamos, uno dice, bueno, en el proceso de la pandemia, quizá uno de los momentos más dramáticos de la historia del Uruguay, las encuestas eran otras. ¿Por qué? Porque la gente conectó con un gobierno que le daba amparo, que le daba tranquilidad y sobre todo que la protegía en salud, que no cerró la economía. Y miren que nos criticaron, pero sin embargo la gente conectó. Y hoy estamos en otra situación y ahora viene otro proceso donde se anunciaron rebajas fiscales, tributarias para los asalariados, para los jubilados, para las pequeñas y medianas empresas. Hay un gobierno que metió el acelerador en proyectos de inversión que generan trabajo en las 3 prioridades que definió el gabinete a fin del año pasado. Seguir insistiendo en los sectores de mayor vulnerabilidad, seguir trabajando en el tema del empleo y sobre todo en el salario real. ¿Cuál es su postura sobre los acuerdos, por ejemplo, firmados con Brasil? Ayer el canciller daba justamente con la ministra de Economía una conferencia de prensa, pero ¿cuál es su percepción en definitiva? ¿Fueron mejores que los resultados que esperaban? Yo creo que fueron tremendamente importantes y alentadores. Acá se demuestra que en realidad los intereses de los países pueden ser confluyentes cuando hay comprensión. Y más allá de las posibles diferencias ideológicas, en esto hay que trabajar y el gobierno de la calle Pou, el presidente de la calle Pou lo está haciendo con mucho pragmatismo y también el presidente de Brasil, que hay que destacarlo. Todo esto tiene que ver con una actitud que también Uruguay tuvo en cómo fue la asunción de Lula, cómo Lula vino en un gesto a Uruguay, la comprensión sobre la situación uruguaya, en la propia modernización del Mercosur, que ayer se habló también en el documento. Pero después en las obras que el presidente de la calle Pou le pidió al gobierno de Brasil, que son obras que quizás no son las obras que cambian la realidad de todo el Uruguay, pero para una zona del país son absolutamente clave. El aeropuerto binacional, la hidrovía de las lagunas, el puente sobre el Yaguarón, bueno, cambian en realidad un tema binacional importante. Se empezó a transitar por un camino de cooperación entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Brasil, entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Uruguay, que en realidad yo ayer felicitaba a los ministros y obviamente fue la primera etapa, que además vinieron con invitación del presidente Lula, al presidente de la calle Pou, participar el año que viene en la cumbre del G20. Así que yo creo que el camino que se empezó es un camino auspicioso. ¿Se esperaba esa sintonía con el gobierno de Brasil? A raíz de las diferencias políticas, ¿se esperaba esa sintonía? Porque nosotros no tenemos prejuicios y del otro lado
y en el caso de Brasil están actuando con mucho pragmatismo y yo creo que hay que reconocer esas cosas, sin prejuicios hay que reconocer esas cosas. Cuando el gesto del gobierno Lula de venir y el presidente Lula de venir a Uruguay, de decir lo que dijo, por eso yo no estoy tan seguro de estas olas ideológicas que algunos quieren poner. Acá lo que hay es cada país velando por el interés nacional, pero la capacidad de poder acordar con socios, vecinos y hermanos como los brasileños, en cosas que hay que mejorar, obras de infraestructura, por supuesto, que benefician a los dos, y también en temas que son más profundos, que tienen que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la flexibilización o modernización del Mercosur, son temas que son más de fondo, que también estuvieron ayer y hay comprensión del gobierno brasileño. La verdad que quedamos con la confirmación de la sensación que tuvimos cuando vino el presidente Lula y su equipo de gobierno a reunirse en la residencia de Suárez con el presidente de la República, y después en el almuerzo que tuvimos, en las charlas, había ganas de seguir trabajando en conjunto y se empezaron a ver los frutos. ¿Ayudó el ir con Mujica a Brasil a la instrucción de Lula para este buen relacionamiento? ¿Ayudó la participación o tuvo participación el expresidente Mujica en esto? No, ayudó ir con los expresidentes. Porque no singularicemos, ¿no? Acá, si estamos diciendo que acá esto no se hace en función de temas ideológicos, bueno, nosotros lo que estamos hablando es en función de país, y yo creo que se valoró mucho como gesto político, y ahí reconozco al presidente de la calle Pou que lo hizo, es invitar al expresidente Sanguinetti y el expresidente Mujica. Pero también reconozco, y también sin prejuicios, los gestos que tuvieron el expresidente Mujica y el expresidente Sanguinetti de acompañar en la delegación oficial al presidente de la calle Pou. Todos sabían a lo que iban, a demostrar que acá hay un país serio, que da previsibilidad, que hay estabilidad política, que hay seguridad jurídica, que podemos tener los tironeos, pero que en realidad hay un interés común que tenemos que preservar. ¿Por qué sería conveniente una moneda única a nivel del Mercosur para ustedes? Porque hay mucha dispersión, basta ver lo que está pasando en Argentina con los tipos de cambio, ¿no? Hoy no podemos empezar por el final. A Europa le costó mucho avanzar sobre una moneda única. Fue el final de un proceso, y hubo incluso una coordinación y incluso hasta fusión de bancos centrales, ¿no? Para ir hacia el euro. Fue el final del proceso. Primero hubo otro tipo de asociación, de coordinación, de integración, y no podemos empezar por el final del tema, sobre todo cuando hay realidades tan dispares en lo que tiene que ver con lo financiero y con lo monetario, y entre otras cosas con el tipo de cambio. Le paso a lo político. ¿Cuándo es la fecha límite que tiene usted para saber si ingresa o no a lo que es la campaña electoral con vistas a las próximas elecciones? A ver, yo no voy a hablar de fecha, voy a hablar de procesos. Yo creo que acá estamos en un camino que inició la calle Pou y que en realidad yo aspiro, del lugar que me toca, a poder continuar con este camino, obviamente adaptado a las diferentes realidades y desafíos. Y también dije que mi responsabilidad como secretario de la Presidencia en la coordinación de políticas públicas es absolutamente importante en el trabajo diario, en poder hacer posible lo necesario en gran parte de los proyectos de inversión. Por ende, recién a mediados de año voy a empezar a hablar de temas electorales. No quiere decir que a fin de año tome decisiones electorales, pero empezar a hablar con un poco más de soltura de temas electorales hasta ese momento, y este año es un año de gobierno, de gestión, de realizaciones, de poder concretar, de no solo tener cercanía, sino además tener cumplimiento. ¿Cómo se da lo que hace al funcionamiento del sector aire fresco? ¿Cómo se está dando ese funcionamiento de aire fresco donde hoy se dice que hay planteadas situaciones y diferencias, por ejemplo, con el ministro Lema, ¿no? No, para nada. Miren, acá hay un sector que en la pasada elección fue el principal sector del Partido Nacional, que obviamente gran parte de sus dirigentes integran los cuadros de gobierno, muy absorbido por eso, y yo creo que de cara al proceso que viene, los propios integrantes de Aire Fresco están viendo la forma de empezar a movilizarse en el sector Aire Fresco y en los demás sectores del Partido Nacional y demás partidos de la coalición, como lo está haciendo el Frente Amplio recorriendo el país. Me parece que eso es sano, que los sectores políticos tengan territorialidad, contacto con la gente, recorrida, y que no se queden simplemente a veces con el aire acondicionado prendido en los despachos. Hay que salir a recorrer, hay que salir a estar, hay que salir a escuchar para después venir y poder dar la cara y comprometerse como estamos haciendo hoy.
consulta final. ¿Tienen algún proyecto con el tema de la estación de AFE, de trenes? Sí, ahí hay un tema, estamos jurídicamente, es un tema que se está manejando, muy complejo, porque hay todos intereses y juicios cruzados con partes de organismos del Estado y con anteriores o con propietarios de parte de eso, así que hay un conjunto de, sobre todo de abogados de varios ministerios que están viendo la forma de buscar alguna solución final sobre ese tema. La verdad que es una lástima, son esas cosas que pasan todos los días y decís, esto no puede estar así. Bueno, nos hemos puesto como objetivo tratar de seguir trabajando en eso para buscar una solución definitiva.